no por eso menos relevante. Así que vamos inmediatamente a la política contingente. Ahora, una conversación, un invitado, temas para debatir, actualidad y tendencia en Ponte Online. Bueno, y como todos los lunes, inicio de semana, el próximo lunes nos vamos a estar juntos, festivo. 1 de mayo. ¿Cómo está don Raúl Celi? Bienvenido. Muy bien, Jorge, muchas gracias por la invitación. Ya. Oye, adentrémonos en materia. Hay harto que comentar. ¿Quieres partir con algo, Raúl? No, lo que tú prefieras. No, es que me interesa destacar esto del Mota, que ha sido, digamos, consecuente a la noticia del día, ¿no? En términos de seguridad también, junto con el plan de seguridad del gobierno, con estas 22 comunas, pero el Mota, este narco funeral, ha llegado al cementerio metropolitano con todo el entorno previo que significó este hecho, con la muerte de esta persona en Italia, y lo que ha significado para Pedro Aguirre Cerda, digamos, desde el viernes prácticamente hasta el día de hoy. ¿Se cerrará este ciclo, Raúl? ¿Volverá la tranquilidad al entorno ahí, que ha sido terrible, no? No, para nada. Yo creo que todos los indicios que marcan las notas de prensa son prueba de que esto es un problema que recién comienza. Se suspenden las clases en Pedro Aguirre Cerda por el funeral de riesgo, entre otras razones, y eso revela que hay una comuna con una alta presencia de narcotráfico. Yo creo que la pelea contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, en definitiva contra la violencia, en Chile está muy lejos de ser ganada. Nosotros recién estamos entrando a una batalla que va a ser larga y que va a requerir de personal más preparado, de una voluntad política mayor para avanzar, y creo que el triunfo no está garantizado para nada. Oye, con respecto, Raúl, respecto a este proceso, digamos, de seguridad que se está manejando con la intervención en estas comunas, con un plan que también llega a Atacama, ¿no es cierto?, allá a Calama, básicamente, con un grupo Centauro de carabineros, con las policías de investigación, con las fiscalías que están haciendo un trabajo ahí, precisamente para que la justicia llegue, ¿no es cierto?, porque ¿cuántos de estos hechos delictuales quedan absolutamente sin ningún responsable? ¿Te hace sentido? ¿Crees que este es un buen paso definitivamente que se está necesitando? O sea, yo creo que obligadamente el gobierno ha dado pasos que no le habría gustado dar, pero los está dando. El caso de la aprobación de la ley Nain Retamal, este paso de instalar las calles sin violencia en 40 y tantas comunas del país, la urgencia que le van a dar a varias leyes que tratan sobre problemas de seguridad, son más de 30 leyes que se supone que deben estar por lo menos no tramitadas, pero sí ingresadas al Congreso durante el lapso de con un un timing año de trabajo. Claro, algunas se tienen que aprobar o se tienen que tratar dentro de, me parece, 75 días, otras 150, y otras dentro del año. O sea, son señales positivas, pero son señales en las que el gobierno se ha visto obligado a entrar, porque no es un campo que le acomode a la extrema izquierda, lo que a mí siempre, como he dicho en otras oportunidades, me llama la atención, porque la izquierda critica a las fuerzas de orden y seguridad, pero en aquellos lugares donde la extrema izquierda es gobierno, pensemos en Venezuela, pensemos en Nicaragua, pensemos en Cuba, están completamente a disposición del gobierno de turno las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. O sea, hay una contradicción. No me gustan, pero no me gustan porque no están conmigo. Esa es una posición, no digo de la izquierda en general, sino que de la extrema izquierda nacional, y a eso hoy día se está reaccionando. Y en un gobierno que, como bien se ha dicho, tiene dos almas, un alma compuesta fundamentalmente por el socialismo democrático y otros partidos que van más a la centroizquierda, pero también un alma donde está el Partido Comunista, que no es precisamente un ejemplo de paz social. El presidente del Partido Comunista, de hecho, declaró ayer, me parece, hoy día en la mañana,
que teníamos menos delitos que en el pasado. Entonces, si él ve Raúl, como que no tenemos violencia, ¿en qué mundo vive? Oye, y no es el momento de, la gente de repente se puede preguntar, no es el momento de dejar de lado todo el tema político, electoral, ¿verdad? Porque estamos cerca del 7 de mayo, no sé, siempre la política tiene una elección cercana, digamos, y hay miras y hay trabajos que se pueden enfocar hacia eso. ¿No es el momento de despolitizar un poquito el tema, sobre todo el de la seguridad, que va más allá, o esto está necesariamente vinculado a la... Es que, a ver, uno lo trata de despolitizar, y en ese sentido la aprobación de la ley Naín Retamal fue positiva, pero hay sectores de extrema izquierda que no la aprobaron, otros sectores de gobierno sí la apoyaron. En el caso de este programa de Calle Sin Violencia, tampoco hay una unanimidad en el gobierno de apoyarlo. O sea, eso revela que existen estas dos almas. Por eso digo, las ideas de enfrentar la violencia, el narcotráfico, el crimen organizado, son positivas. El problema es que hay una cuestión intrínseca a un sector de extrema izquierda que rechaza el orden público, rechaza, digamos, a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, pero en eso no quiero yo establecer que tenemos visiones distintas, y contra la violencia, contra que de hecho impide las libertades, hace daño a las libertades, y si no, nuevamente los ejemplos de Cuba, Venezuela, Nicaragua son buenos ejemplos, tiene que ser condenada por todos. Ahora, claro, se da un paso adelante, como es el de la ley Naín Retamal, pero al mismo tiempo se presenta un reglamento de uso de la fuerza, donde nuevamente entramos en duda. Es parte del problema de las dos almas que tiene el gobierno. ¿No? Sí, y yo espero que dentro de esas dos almas el presidente Boric se incline por aquella que es más propiamente democrática. Oye, Raúl, avancemos en la conversa, ojalá que se despolitice y que se lleguen a entendimientos, acuerdos y que se tomen buenas decisiones, ¿no es cierto?, en beneficio claramente de toda la ciudadanía. ¿Qué tal? ¿Cómo ves a Elizalde, Álvaro Elizalde, ex, parlamentario y ahora, digamos, como ministro secretario general de la presidencia? ¿Qué tal? La semana pasada anticipamos en este mismo programa que yo pensaba que era una cuestión de pocos días la salida de Analía Uriarte, y efectivamente eso ocurrió. Creo que es una buena decisión, porque es otra figura del socialismo democrático que tiene peso específico. Lo mismo uno puede decir de Carolina Toá, de Mario Marcel, que creo que le hacen bien al gobierno del presidente Boric. De modo que a mí no me cabe duda que se trata de un nombramiento razonable, sobre todo después de la primera experiencia que hubo con Giorgio Jackson, que no fue de lo más afortunada, según reconocieron de todos los partidos políticos. Cuando yo hablo de politizar un tema, Jorge, no lo digo entre derecha y izquierda, sino que dentro de la misma izquierda. Ahí es donde hay un problema grave respecto del uso de la violencia como medio para alcanzar el poder. Okay. Quiero entender entonces que es la persona indicada, idónea, digamos, para enfrentar esta etapa de la vida y encauzar un trabajo que tiene que ser, digamos, dinámico. Y no la tiene fácil. El cargo de ministro secretario general de la presidencia es un cargo muy, muy relevante, porque es el que tiene que ordenar a los parlamentarios. Y cuando un gobierno como este no tiene mayoría en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, el trabajo del ministro secretario general de la presidencia es clave. Hay mucha conversación, tiene que tener buenas relaciones con los parlamentarios. Él fue parlamentario, de manera que ahí tiene una ventaja. Él ha sido ministro, por lo tanto conoce bien la forma de cómo funciona el aparataje público, que eso a mí me parece un elemento relevante, conocer cómo funciona la administración pública, y espero que le vaya muy bien por el bien del país. Bueno, lo que hacemos aquí con Raúl Celis habitualmente una vez a la semana es conversar de la política. Tiene su mirada y siempre lo decimos, ¿no es cierto? Somos absolutamente pluralistas. Usted podrá compartir, ¿no es cierto?, lo que está pensando Raúl o no, ¿no es cierto? Pero esto genera, digamos, un diálogo, una conversación
posición, y esto es lo que nos hace falta, porque nosotros como ciudadanos también tenemos que tener una posición, tenemos que asumir también un punto de vista frente a la realidad, incluso para las próximas elecciones, ¿no es cierto?, que estamos a puertas del 7 de mayo. Entonces, como ciudadanos también tenemos que tener una posición, y lo que ventilamos y lo que tratamos de hacer aquí es tener distintos planteamientos. Te quiero llevar ahora al tema de Santiago. Fíjate que la inmobiliaria dueña de la ex clínica Sierra Bella, que está ha sido un tema también para la municipalidad de Santiago, para Iracy Hasler, anunció acciones legales contra la municipalidad, precisamente de Santiago, para forzar la compraventa del recinto, luego que la alcaldía, encabezada por Iracy Hasler, anunciara que no perseveraría, digamos, con esta operación después de un oficio de Contraloría, porque no se justificaba la compra y apuntan a un sobreprecio. Que esa fue la noticia, digamos, en términos generales, pero ahora lo que se persigue es obligar, digamos, a que se gestione, que se haga esta compraventa. Tú eres abogado también. ¿Así? No, yo creo que no tiene ninguna posibilidad. Me llamó la atención la nota. Ninguna posibilidad de éxito obligar a la municipalidad a que lo celebre, si ya la Contraloría le dijo que no. Y no solamente aquí hay un problema de sobreprecio, sino que dentro de las razones de fondo, y esto lo conversé con el Contralor General de la República, está el giro de la municipalidad, que no es el de entregar prestaciones de salud, eso le corresponde a los CEFAM, en el caso de la salud primaria. Uno podrá pedir indemnización de perjuicios, que es otra cosa, ¿ya? Pero no obligar a celebrar el contrato. Creo que es el final de una historia muy lamentable, muy poco clara, y respecto de la cual existieron dudas desde el comienzo. La excusa de la inmobiliaria es que, de los dueños de la clínica, es que aquí lo que se estaba vendiendo no era el terreno, sí, sino que todas las instalaciones como centro médico, pero sí, y que la culpa recaería en los tasadores, ¿no es cierto?, de que no hicieron un buen trabajo. Claro que los tasadores fijaron un precio, pero bueno, el punto es que lo que vale normalmente en materia médica, hasta donde yo tengo entendido, hay que hacer una renovación constantemente, es fundamental. Por lo tanto, el aparataje médico, la infraestructura médica, no tiene demasiado valor, ¿ya? Por lo tanto, esa razón, y eso lo digo con cierto conocimiento de causa por unas operaciones en las que me ha tocado intervenir, de manera que esas excusas que da los dueños de la clínica a mí me parecen de poco valor. Sí creo que esto es una comedia de equivocaciones tremenda que demuestra la falta de oficio por parte no solamente de la alcaldesa, sino de que el equipo que la rodea. Alguien le debió haber advertido de los riesgos que corría, por mucho que el dueño de la clínica critique directamente a la alcaldesa en cuanto a la fijación del precio, en cuanto a las conversaciones preliminares, etcétera. Ya. ¿No le ves otro fondo aquí al tema, digamos, que haya algo que no se conozca, digamos, y que pueda salir a flote? ¿No le asigna, digamos? No, lo que pasa es que cuando una uno mala gestión, ¿qué es lo que fue en definitiva? ¿Una mala decisión? Una pésima decisión, o sea, una pésima decisión que revela, como digo yo, una falta de oficio casi incomprensible para un alcalde. Primero, porque escapa por completo del giro municipal. Si uno tiene dudas, bueno, lo consulta con su departamento jurídico. Lo que hizo fue echar al abogado jefe, digamos, echar al director de planificación, me parece. Pero esas expulsiones son casi un favor, o esas destituciones son casi un favor, porque ahí lo que habría correspondido era efectuar un sumario, determinar la responsabilidad de esos funcionarios y en ese momento aplicar la sanción. Pero aquí, claro, un poco los funcionarios nunca van a tener derecho a defensa porque fueron sacados de su cargo. Se podrían haber sido separados mientras se tramitaba un sumario. No, lo que pasa es que cuando uno tiene la posibilidad de incorporar a su patrimonio más de 8.000 millones, me parece que era la operación, más de 10 millones de dólares, que es una fortuna. Acordémonos que los súper ricos son a partir de los 5 millones de dólares en Chile.
o por lo menos eso es lo que se intenta, la frustración debe ser inmensa, y yo sí creo que hay argumentos como para judicializar el tema, pero no para obligar a firmar el contrato de compraventa. Eso yo lo veo imposible. Sí para alegar algunos perjuicios. Oye, vamos al tema del litio. El litio. De lo que señaló el presidente Boric, bueno, ahí con todos los empresarios que se sintieron muy afectados, muy dolidos, muy pasados a llevar, digamos, en esta primera etapa en la mañana, ¿no es cierto?, que se le hace un gesto, digamos, de cercanía, y pide también el presidente, y posteriormente a juicio de los empresarios, ¿no es cierto?, que revirtió, digamos, esa postura, tratando de estatizar, digamos. Cosa que ya está estatizado ya, pues, o sea, a esta altura está todo claro eso. O sea, todas las minas del país son de propiedad del Estado. Bueno, entonces ahí y el Estado lo que hace es entregarlas en arrendamiento, que es lo que pasa con SQM y con otra empresa, me parece que norteamericana, que es la que explota el litio. Eso es desde hace muchos años. Ahora, la fórmula combina privados con públicos, de manera que uno podría decir, en eso el presidente no mintió para nada, en ADE o el congreso que hubo en la mañana con los empresarios. Si esa fórmula es la mejor o no, ya eso es otra cosa. En mi opinión, como se trata de un problema que debe ser tratado con mucha velocidad, yo habría preferido licitaciones públicas donde interviniesen los privados y cobros de impuestos importantes. Creo que con eso se ganaba tiempo, se ganaba plata. Y por supuesto todo esto altamente controlado. Me parece que este procedimiento no va a ser demasiado ágil, y claro, esta fórmula de sociedades es la que se aplica en Cuba, es la que se aplica en China, con un Estado que tiene un pelo de porcentaje superior a los privados. Pero ¿a quiénes va a traer? Y yo me temo que va a traer pero la pregunta también es, bueno, ¿cuál es el problema, digamos? Porque se supone que el Estado se tiene que hacer cargo, digamos, y el Estado representa al país y los intereses del país. ¿Cuál es la suspicacia, digamos, desde el punto de vista? Bueno, si yo fuera empresario del litio y me dicen, Raúl, entra a un negocio donde el Estado va a manejar, va a ser el socio mayoritario, mi respuesta sería no. Y como abogado recomendaría no hacerlo a un cliente. ¿Por qué? Porque no tengo poder de decisión. Pues hago una inversión, pero no tengo poder de decisión. Entonces el vicepresidente ejecutivo de la Corfo sale diciendo, ahora, no, eso se soluciona. Me imagino, porque eso no, pues si el control lo tiene el Estado. Entonces sale el vicepresidente ejecutivo de la Corfo, que es de la zona, José Miguel Benavente, y dice, bueno, es que eso se soluciona con un pacto de accionistas. Pero los pactos de accionistas normalmente distorsionan. Los pactos de accionistas tienen como objetivo cambiar un poco el sentido de los estatutos. Entonces, ¿para qué diablo, si va a haber pactos de accionistas, por qué se exige la mayor presencia estatal? Yo me temo que quienes van a ingresar a esto van a ser gobiernos extranjeros. Ahora, el propio ministro de Hacienda dijo que esto podía ser flexible, digamos, y que en algún momento podría tener más, digamos, incidencia o mayor poder claro, el ministro de Hacienda efectivamente dijo que esto era para los proyectos grandes, pero no para todos. Pero eso no es lo que se ha publicado. Se ha dicho que va a tener mayoría el Estado en la participación, y no es que uno esté en contra de que el Estado participe. El tema es cómo participa, cómo es más eficiente participando, y a mí me parece que la forma más eficiente es con una licitación pública, internacional, transparente, y además con una alta carga de impuestos y un control, pero no siendo socio. Porque la experiencia demuestra que, por ejemplo, en materia del cobre, Codelco no es, en ningún caso, y está muy lejos de ser la empresa más eficiente en la exportación de cobre en Chile. Y de hecho, hoy día Codelco está bastante lejos de las empresas más grandes productoras de cobre de nuestro país. Bueno, el tema está que parte nomás, está partiendo. Ahora, yo he tenido, perdona, lo que dicen también los especialistas, que estamos tan atrasados en esta cuestión, o sea, tenemos que rápidamente llegar a un acuerdo, ¿no? Y si estamos atrasados, no es, creo yo, el mejor procedimiento. Yo he participado en sociedades mineras,
y algo conozco del mercado. Y por eso te digo, no, yo creo que la fórmula no es si se quería tener velocidad, no es la adecuada. Y se quería tener interesados, yo creo que van a ser muchos menos de los que podrían haber existido si es que la cosa se hubiese resuelto con, como digo, licitaciones públicas, internacionales, una carga impositiva alta, importante, o royalties, también que podían quedar en beneficio de las regiones de donde se explotara el litio. Pero ir a un instituto que yo creo que nunca se va a crear, el Instituto del Litio, yo creo que eso va a ser una quimera, y las utilidades de Codelco y Enami especialmente revelan que no se trata precisamente de las empresas más rentables del mercado. Oye, Raúl, vamos a hacer lo siguiente. El gobierno ha entregado, digamos, un spot que es para incentivar a la votación del próximo 7, ¿no es cierto?, que es el voto obligatorio. Quiero que lo revisemos. Nos interesa, obviamente, volver a incidir, a insistir, digamos, en el hecho de que hay que ir a votar, que es necesario tener una postura como ciudadano, y esto es lo que ha salido publicado, así que lo vamos a revisar inmediatamente para que tengamos claro desde el gobierno también en esta campaña. Para decidir. También es importante que sepas que este domingo 7 de mayo deberás votar por los candidatos y candidatas al Consejo Constitucional. Serán electas 50 personas encargadas de deliberar una propuesta de nueva constitución. Debes saber tu lugar de votación y llevar tu carnet de identidad o pasaporte, porque esta elección es obligatoria. Votar es importante, porque eres importante. Ahí estamos. Votar es importante. Es importante porque puedes elegir participar. Ahí está. Es parte de la campaña, ¿no? Queremos destacarlo porque nos interesa. ¿Cómo ves tú el ambiente previo? Bueno, primero el aviso me parece positivo. Es positivo llamar a votar considerando especialmente que no hay ambiente electoral. A escasos días de 2 semanas de una elección de consejeros nacionales que van a redactar la teóricamente futura constitución, la próxima constitución, se necesita que hayan, por lo menos recordarle a las personas que vayan a votar, que el voto es obligatorio, y además que es muy importante, es decir, lo que se juega es muy relevante, así como fue muy relevante la convención constitucional en la que yo participé. Por lo tanto, yo espero que, lamentablemente este aviso podría haber llegado antes, pero espero que la participación sea relevante considerando lo que nos estamos jugando. Hoy día se habla del riesgo de las democracias en el mundo, de cómo han ido disminuyendo las democracias en el mundo, y yo creo que eso es correcto. Hay un riesgo para las democracias. Ese riesgo se manifiesta en la pérdida de confianza en las instituciones, ¿no? Poco a poco va perdiéndose confianza, qué sé yo, en el gobierno, en el parlamento, en los tribunales, en la iglesia, etcétera, etcétera, en las policías. ¿Y con qué es lo que terminas tú? Con un gobierno autoritario. ¿Ah? Y eso pasa en muchos países del mundo, y más de la mitad de la población del mundo, mucho más de la mitad del mundo, es gobernada por personas de esas características. Sí, y que no le hace bien para nada, ¿no es cierto?, al país, a una democracia, con autoritarismo de uno u otro lado. Nos pilló la hora, Raúl. Muchas gracias por estos datos, digamos, por esta mirada, pues, siempre respetada, por supuesto, y nos juntamos de este al otro, digamos, para seguir abordando ahí las materias. ¿Te parece? Perfecto. Te quería decir una última cosa, Jorge. Yo participé de la convención constitucional pasada, en la que se han dicho muchas cosas, que en fin, hubo una propuesta bastante loca. Yo estoy de acuerdo, la propuesta no fue lo mejor, pero en cuanto al respeto de las ideas ajenas, a las conversaciones, al trato que yo tuve con los otros convencionales, siempre fue dentro de los límites de un buen respeto por el otro. Nunca tuve unos enfrentamientos violentos, agresivos con los demás. Entonces, cuando tú hablas de la forma de expresar las ideas, de los puntos de vista que uno puede tener, en mi experiencia, por lo menos en la Convención Constitucional, que es lo más álgido que ha habido en los últimos años,
esa experiencia, aunque reconozco que no fue la de todos los convencionales de centro derecha, fue positiva. Gracias, que esté muy bien. Hasta la próxima entonces, amigo. Gracias a ti. Oye, nos vamos a ir al corte, viene el último bloque del Ponte Online y a propósito de esta etapa, ¿no es cierto?, viene una candidata consejera constitucional en los próximos minutos aquí al Ponte Online. No se vaya.